de primera instancia, segunda instancia, tribunales de conciliación, tribunal de arbitraje. Esto ya lo vimos, ¿se recuerdan ustedes? Sí, Lic. Gracias, Dani. ¿Tienen alguna duda de esto que vimos? Incluso llegamos hasta la convocatoria, ¿se recordarán ustedes? Eh, vamos a continuar con la clase. Para lo que nos atañe. Bien, teniendo claro los tiempos, recordémonos que cuando son tribunales de conciliación y arbitraje, ¿qué devienen? De nombramientos del Código de Trabajo, el periodo que marca la ley, se recuerda que ya lo leímos, ya, que marca el artículo 293 del Código de Trabajo, es de enero a diciembre del mismo año, es decir, esos periodos es de enero a diciembre. Sin embargo, cuando son nombramientos que devienen específicamente de trabajadores del Estado o sindicatos del Estado, recordémonos que conforme al artículo 6, recordarán que leímos eso, conforme al artículo 6 del decreto 71-86 que regula la ley de sindicalización y regulación de vuelo de trabajadores del Estado, establece en su último párrafo que los sectores deben de enviar específicamente por medio del Procurador de la Nación a la Corte Suprema de Justicia este listadito en enero de cada año. Por eso se entiende que estos nombramientos van a ser del mes de febrero al mes o del 1 de febrero al 31 de enero del siguiente año. Entonces esos plazos los tienen que tener ustedes en mente, por favor, ¿vieron? Ya leímos también lo que son los tribunales de arbitraje, se recordarán ustedes que cuál es la única diferencia con los tribunales de conciliación y los tribunales de arbitraje, que son nombramientos que hacen los sectores, son nombramientos que hace, esto ya lo vimos el jueves pasado, pero son nombramientos que hacen los sectores y son personas distintas, tendría que ser personas distintas. Sin embargo, lo que pasa en la práctica es que a falta de personal, por decirlo así, que de una u otra manera tendría que estar nombrada en este aspecto, en algunos casos, personas que están en los tribunales de conciliación también no están en los tribunales de arbitraje. Entonces, hasta el día de hoy no he conocido yo ninguna disyuntiva o ninguna complicación en donde una persona que está en tribunales de conciliación pase a tribunales de arbitraje. Sin embargo, tampoco lo podría hacer. Es decir, si Mónica Paola es integrante de un tribunal de conciliación, por ley y por ética y por impedimento, Mónica Paola no puede integrar el tribunal de arbitraje de ese mismo caso que se va a conocer. Puede integrar otro tribunal de otro proceso, pero no del mismo. ¿Me explico? Entonces, bueno, lo que habíamos platicado, el cargo de presidente de los tribunales de conciliación y arbitraje, por favor, yo les rogaría y les suplicaría que no se me confundan con relación a los tribunales de conciliación o los tribunales de arbitraje, porque es el mismo procedimiento para nombrarlos, solo que, vuelvo y repito, uno va o un sector va para los tribunales de conciliación que van a conocer las peticiones que realicen los grupos coaligados y los sindicatos, y los tribunales de arbitraje son los que van a conocer las peticiones específicamente de los sindicatos, tribunales de arbitraje. Por eso se recuerdan cuando hablamos de jueces de hecho y jueces de derecho, o jueces legos, ¿ya? Y jueces naturales. El presidente o el cargo de presidente va a estar siempre a cargo de un juez natural o de un juez eminentemente de derecho, que es el juez de
primera instancia. Recuérdense, uno de los principios y una de las características es que el tribunal o el presidente, de una u otra manera, o el juez de manera unipersonal, dentro de las 2 horas siguientes, que ya cuando esté explicando cada procedimiento lo van a comprender ustedes, cita a las partes para que integren tribunal de conciliación y posteriormente tribunal de arbitraje, y ahí él se vuelve presidente del tribunal. Y las otras 2 partes, sector trabajador y sector empleador, ya pasan a ser vocales del tribunal, jueces de hecho. Eso está claro, ¿verdad? Alguien que me lea, por favor, el artículo 296 del Código de Trabajo. Artículo 296. Los representantes de los patronos y de los trabajadores deben ser guatemaltecos naturales, de los comprendidos en el artículo 6 de la Constitución de la República, mayores de 21 años, de instrucción y buena conducta, ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y de estado seglar. Además, deben ser domiciliados en la zona jurisdiccional del juzgado respectivo. No pueden ser conciliadores ni árbitros los abogados ni los miembros del organismo judicial, salvo el presidente del tribunal. 2 preguntas. La primera, ¿por qué creen ustedes que no pueden ser conciliadores los abogados? Tal vez porque los abogados están para litigar, no sé. Sí, pues tal vez porque tendrían que ser imparciales, no sé. Gracias, Leslie. Gracias, Oscar. ¿Alguien más? Voy a hacer las 2 preguntas juntas. ¿Por qué creen ustedes que cuando regula que no pueden ser del estado seglar, ¿saben ustedes qué significa estado seglar? Que no pertenece a ninguna religión. Así es. ¿Por qué creen ustedes que no pueden ser integrantes alguien que no pertenezca o que pertenezca más bien a una religión y ni pueden ser los abogados? ¿Por qué consideran ustedes? Porque puede influir dentro de las decisiones y porque es necesario de que sea imparcial. Así es, Luis y compañeros. 1, porque puede influir. Hay algo muy importante que yo lo menciono y no es que me esté saliendo de la clase. Cuando ustedes, Dios mediante, estén litigando, ustedes van a encontrar a muchas personas. Para mí, el Ser Supremo o Dios o el Creador del universo, el arquitecto, como ustedes le quieran llamar, Dios es relación, no religión. Y lamentablemente hay personas que utilizan la religión, utilizan el nombre de Dios para tratar de influir en la decisión de una persona. Máximo en estos temas eminentemente judiciales o en los temas jurídicos. Yo me he topado en negociaciones de pactos colectivos, donde vienen los 2 sectores, pues, porque nosotros uno me dice, Lick, ante Dios, usted está siendo injusto, mire que Dios dice esto, Dios dice el otro. Entonces, al final es un tema bien complejo y así como lo mencionaron, porque no deben de influir en las decisiones, ¿ya? Y si es un abogado, alguien que me lea el artículo 3 de la ley del organismo judicial, por favor. Artículo 3. Primacía de la ley. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Entonces, si nadie puede alegar ignorancia de la ley, imagínense ustedes los abogados. Entonces, los abogados van a tener una ventaja sobre las personas. Imagínense ustedes, pues, y no malinterpreten, pero es un ejemplo, ustedes van a ser evidentemente abogados en un futuro, pero si les traigo un abogado que de una u otra manera pasa en audiencias todos los días, ya ha litigado o ha negociado pactos colectivos
y ustedes están siendo pasantes, claro que ustedes también van a estudiar, pero el otro abogado va a tener una ventaja sobre ustedes, que es esa experiencia. Entonces, inmediatamente ustedes lo tienen que recusar. Y claro que se puede hacer. Entonces, por eso es que el 296 regula esos dos requisitos: estado seglar y no ser abogado, a excepción, ni pertenecer al organismo judicial, a excepción, ojo, a excepción del presidente. ¿Por qué? Porque es el juez. Ahí ni cómo quitarlo. ¿Me explico? Entonces, al final, esto pues lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Vamos a ir viendo en su momento las características de los tribunales de conciliación y los tribunales de arbitraje, pero se recuerdan que ya hemos visto que las decisiones o las resoluciones que se emitan en un pliego o en un tribunal de conciliación no tienen carácter vinculante, es decir, las partes lo pueden adoptar o no, pero si se van a ir directamente al arbitraje, sí sirve de soporte como un análisis, por decirlo así, pero las decisiones que de una u otra manera se tomen dentro de un tribunal de arbitraje, estas sí van a tener carácter vinculante. Y al tener carácter vinculante, pues, obviamente tiene fuerza coercitiva. Y por eso es que las sentencias que se emiten en un tribunal de arbitraje se le denominan laudos arbitrales. Y por lo tanto son pactos colectivos. ¿Me explico? Eso es algo, pues, obviamente, vamos a ir viendo con el análisis. Ya cuando estemos viendo los procedimientos o todo el proceso del Tribunal de Conciliación y todo el proceso del Tribunal de Arbitraje, pues ya vamos a leer el artículo 400 y vamos a leer el artículo 383 del Código de Trabajo, el que regula que específicamente los miembros tanto del Tribunal de Conciliación como de Arbitraje son irrecusables, ¿ya? Y obviamente sí van a tener esa facultad para poder excusarse en caso de un impedimento, que conozcan a la persona, que sean familiares, pero eso lo vamos a ir viendo en su momento, no se preocupen ahorita, por favor. ¿Tienen alguna duda de esto que acabamos de ver, estimados compañeros? Buena tarde. Perdone, ¿podría repetir esto de los lauroarbitrales? Discúlpele. ¿En qué sentido o en qué parte? Perdone. En la última parte, ¿cómo es que se catalogan así? ¿Perdone? ¿Cómo es que se determinan así, como lauroarbitrales? Ok. ¿A qué se refiere esa parte? Bueno, no sé si es a lo que me está preguntando, pero las resoluciones que emita un tribunal de arbitraje sí son vinculantes y las sentencias que emitan se les denominan laudos arbitrales. Esas sentencias tienen fuerza coercitiva porque son las resoluciones que contienen los pactos colectivos per se. Las resoluciones que emita un tribunal de conciliación obviamente tienen fuerza coercitiva para que de una u otra manera las partes la puedan adoptar si es que adoptan, para la redundancia. Si no, no son vinculantes. Es decir, ser vinculantes no tiene ninguna injerencia. Van a servir de base como análisis y como estudio de esas resoluciones cuando de una u otra manera sean trasladadas a tribunal de arbitraje. Entonces, no sé si era su pregunta esa, Brenda, pero las resoluciones o las sentencias que emite un tribunal de arbitraje específicamente es la sentencia toral que tiene fuerza coercitiva o son vinculantes, que se le denominan laudos arbitrales, que van a ser en sí las sentencias que contienen el pacto colectivo. Ya en su momento yo les voy a trasladar un documento para que me analicen, por favor, los requisitos, si se cumplió o no se cumplió, porque esas resoluciones de un tribunal de arbitraje también pueden ser apelables, porque recuérdense que de una u otra manera las partes
pueden venir y ponerse de acuerdo en unos aspectos, pero en otros pueden ser apelables, que ya lo vamos a ver en su momento. Pero no sé si eso se refería a Brenda. Sí, a eso, Lick, gracias. Ay, perdón, jóvenes. Bien, la competencia y su distribución en materia procesal colectiva. Ya vimos jurisdicción y competencia. ¿Qué es jurisdicción, jóvenes? La potestad que tiene el Estado para poder juzgar. Muchas gracias, Luis. ¿Y la competencia? Es el límite de la jurisdicción. Muchas gracias, Luis. ¿Y cómo se divide la competencia? Por territorio, grado, materia y cuantía. Asimismo, también en su caso, por turno. Perfecto. Eso está claro, ¿verdad? Entonces, compañeros. Sí, licenciado. Gracias, Alessandro. Entonces, teniendo claro jurisdicción y competencia, obviamente la competencia en materia procesal colectiva la vamos a definir en los aspectos siguientes. Por territorio, ¿ya? ¿Por qué más habíamos hablado? Por territorio. Recuérdense que aquí por cuantía no, porque el derecho de trabajo, pues obviamente no aplica la cuantía. Por grado, ¿ya? Por competencia. Sí, gracias, Victoria. Por competencia también, que es, se me fue la idea, es por territorio, por grado, ¿ya? Y por materia, que obviamente vamos a trabajar esas tres competencias. En derecho de trabajo, hasta el momento, no, ahorita voy a recitar, no aplica la competencia por razón de la cuantía. ¿Por qué? Porque todo se va a un mismo juzgado. Adelante, Rosita. Licenciado, fíjese que la licenciada que nos da las clínicas nos dijo que sí aplicaba la cuantía y que debíamos usar el Código Procesal Civil y Mercantil en su decreto 2-2006, en donde habla todo lo relacionado a la cuantía. Pero a mí no me quedó claro por qué ella nos mencionó eso y si de verdad se aplica la cuantía en cuanto a los montos que en algún momento pues se solicitan según sea el caso, ¿verdad? No, bueno, respeto el criterio de ella, respeto la experiencia que ella tiene, pues porque uno puede hablar sobre las experiencias que ha tenido. Sin embargo, por favor, vamos a leer el artículo 291. Por favor, Rosita, léame el artículo 291. Del Código de Trabajo. Por favor. Los juzgados de paz conocen de todos aquellos conflictos de trabajo cuya cuantía no exceda de 3,000 quetzales. Todos los jueces de paz de la República tienen competencia para conocer esos conflictos de donde no hubiese jueces privativos de trabajo y previsión social. Contra las resoluciones que se dicten caben los recursos que establece la presente ley. Ok. Porque tal vez la licenciada, y quiero imaginarme lo que de esta forma se los dijo, es un derecho vigente, más no positivo. ¿Por qué? ¿Cuántos juzgados de paz de trabajo y previsión social conocen ustedes? No hay. Perdón la modestia, yo llevo años litigando laboral y no hasta el día de hoy no conozco ningún juzgado de paz de trabajo y previsión social. ¿Por qué? Porque si yo presento o quiero reclamar la pretensión de mi cliente que va a demandar 15,000 quetzales y he presentado pues procesos grandes en donde hemos reclamado millones de quetzales, los dos procesos me los redireccionan a los juzgados de primera instancia y previsión social. Entonces, tal vez quiero entender yo lo que ella les quiso decir. Claro, el 326
del Código de Trabajo regula que en cuanto no contraríe los procedimientos de este código, es decir, Código de Trabajo, se aplicarán supletoriamente los procedimientos del Código de Enjuiciamiento Civil, es decir, Código Procesal Civil Mercantil. Sin embargo, ahí queda obsoleto o queda una laguna, porque no hay juzgados de paz, de trabajo y previsión social. Entonces, ¿cómo Rosita y compañeros va a presentar una demanda a un juzgado de paz específicamente X? Le van a decir, mire, por el principio de jurisdicción privativa, no aplica para acá. Entonces, ese es un derecho vigente, más no positivo. Todos los procesos se presentan ante los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social. Así sea que usted esté reclamando 15,000 quetzales, o así sea que usted esté reclamando 50 millones de quetzales, o 1 millón de quetzales, pues, para no entender. Pues entonces, tal vez eso les quiso decir ella, yo no respeto, pues, pero no, o sea, desde mi punto de vista, en experiencia, ese derecho vigente no se aplica supletoriamente, porque no hay juzgados de paz, de trabajo y previsión social, ¿ya? Y al final, el artículo 291 regula que en donde no hubiesen juzgados privativos de trabajo y previsión social, va a conocer los juzgados de paz. Ojo, ahí se presenta una recusación inmediatamente por los principios fundamentales de especialidad, y es el principio de jurisdicción privativa. Entonces, al final, recuérdense que el código, ¿de qué año es el código, jóvenes? 1947 y con reforma del 1961. Gracias, Luis David. Muy amables. Entonces, al final, recuérdense que este código ya tiene sus añitos, 50, 60 años atrás. Entonces, y obviamente el derecho ha evolucionado. Ahí vamos a ver algo. Yo, si nos da tiempo, voy a explicar lo que es el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Y el control de convencionalidad tiene dos características esenciales: de oficio y difuso. Entonces, tal vez, Rosita, perdón que me extendí, pero no hay juzgados de paz, de trabajo y previsión social, y tal vez en la doctrina aplica la competencia por razón de la cuantía, pero es un derecho vigente, más no positivo. Gracias, licenciado. Entonces, si hubiera un juzgado de paz y previsión social, sí podría en algún momento aplicarse ya el tema de cuantía, ¿verdad? Así es. Tal vez a eso se refería la licenciada. ¿Alguien que me lea el artículo 314 del Código de Trabajo, por favor? Salvo disposición en contrario convenida en un contrato o pacto de trabajo que notoriamente favorezca al trabajador, siempre es competente y preferido a cualquier otro juez de trabajo y previsión social, el de la competencia a que corresponda el lugar de ejecución del trabajo, el de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del demandante, si fueren varios lugares de ejecución de trabajo, el de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del demandado si fueren conflictos entre patronos o entre trabajadores o entre sí con motivo del trabajo, y el de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar de territorio nacional en el que celebraron los contratos, cuando se trate de acciones nacidas de contratos celebrados con trabajadores guatemaltecos para la prestación de servicios o construcción de obras en el exterior, salvo que se hubiera estipulado cláusula más favorable para los trabajadores o para sus familiares directamente interesados. Ahora leamos, por favor, el 315. Las acciones para obtener la disolución o alguna prestación de organizaciones sindicales se deben entablar ante el juez de la zona jurisdiccional a que corresponde el lugar del domicilio de estos. Sin embargo, bueno, leámoslo porque eso sí nos sirve. Sin embargo, se estará lo dispuesto en el artículo anterior cuando las organizaciones sindicales actuaren como patronos en el caso determinado. Muchas gracias. Es decir, si se dan cuenta, aquí va a aplicar supletoriamente el mismo procedimiento o las mismas características y requisitos que aplican para el juicio ordinario laboral.
derecho procesal del trabajo 1. Aquí es donde yo les digo que hay que hacer match o hay que hacer clic con esos principios del derecho procesal del trabajo, derecho individual del trabajo y ahora derecho colectivo del trabajo. ¿Me explico? Entonces, al final, en el tema colectivo, son competentes para conocer todos los conflictos colectivos de carácter económico-social y los conflictos de derecho, todos los juzgados conforme el área correspondiente. Es decir, si es un conflicto en Puerto Barrios, regularmente yo he tenido la oportunidad de negociar varios pactos colectivos en Puerto Barrios y no va a venir a presentar un pacto colectivo de Puerto Barrios hasta acá, o un juicio, un conflicto colectivo de carácter económico-social. Lo presentamos en el juzgado de primera instancia de Puerto Barrios, ¿ya? Entonces, al final, ahí les voy a explicar yo cómo quedó la historia de esto, porque antes sí había bastante regulación en estos aspectos. De hecho, la regulación de la Corte Suprema de Justicia, que ya lo hemos visto, pues obviamente atiende a la concentración de trabajadores. Eso no lo digo yo, lo regula el Código de Trabajo en su artículo 228, el cual regula que hay que atender a la concentración de trabajadores, la industrialización o de industrias que existen en la zona económica. Es decir, cuando hablamos de esto, nos enfocamos específicamente en las zonas industriales, hablamos de caña, cuando son los temas de zafra, cuando son los temas de negociación de pactos colectivos, cuando hablamos de industria, pues obviamente nos vamos a todo el área de las portuarias, cuando hablamos específicamente del área bananera, nos vamos a Izabal, nos vamos a Los Amates, nos vamos a Morales. Me explico, cuando hablamos de palma africana, que está de moda unos 20, 30 años para acá, nos vamos específicamente a Saraché, nos vamos a Petén, nos vamos a Putum. Cuando hablamos, y de hecho, cuando hablamos de Pintor, cuando hablamos de Cardamomo, nos vamos a Taverapaz, Tucurú, todo eso. Entonces, tiene que ver mucho el área específica y el número de organizaciones sindicales. Esto ya es un derecho vigente también, más no positivo, porque hasta la fecha no se aplica. Yo les he explicado a ustedes que los únicos pactos colectivos que están regulados son los del sector público, ¿ya? Entonces, porque en el sector privado, a excepción del de Coca-Cola, que es Festras el que lo maneja, no hay otros pactos colectivos. Estaba Tacasa, que era Tabacaria Nacional, que quebró en el 2013 y fue un dolor de cabeza eso. Peter Pan, los chicles Corby, se recuerdan ustedes que fue un dolor de cabeza de cierre. Yo ahí era funcionario público y vieran ustedes lo frustrante que fue para mucha gente, para nosotros también, presentar apercibimientos, denuncias, embargos, y aunque procedieron no tenían nada que embargarles a las personas. Entonces, sí se tiene que ver mucho este tema. Y el informe que previamente debe rendir el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, desarrollando previamente a la Inspección General de Trabajo con los 3 factores correspondientes. Estos informes específicos se elaboran con base a las estadísticas que maneja la Inspección General de Trabajo relacionados con los datos estadísticos que éste tenga sobre las inspecciones que realice de oficio. Punto. Porque, bueno, yo estuve ahí hace 10 años, pues no sé cómo estar ahora, pero por amigos que tengo ahí me dicen, mira, me dicen, o sea, esto no ha cambiado nada, es más, hay un retroceso y no hay un dato estadístico, no hay algo que establezca cuáles son la concentración de trabajadores, la industrialización o de las industrias y el número de organizaciones sindicales. Este número de organizaciones sindicales deben de tenerla, sí, la inspección, pero el registro quien lo tiene es la Dirección General de Trabajo. ¿Se recuerdan ustedes en Derecho de Trabajo 2, cuando vieron el año pasado, vieron la organización del Ministerio de Trabajo y Previsión Social? ¿Se recuerdan ustedes que está conformado de 3 viceministerios? El Viceministerio de Administración del Trabajo, que está organizado por la Inspección General de Trabajo, la Dirección General de Trabajo y la Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral. El Viceministerio Administrativo, que es el que se encarga de ver todo el tema administrativo, auditoría, transporte, me explico, y el Viceministerio de Previsión Social y Empleo, que tiene a su cargo adulto mayor, la Dirección General de Empleo, la Dirección de Previsión Social, el Departamento de Extranjería
Entonces, al final, quien tiene que manejar ese informe es la Dirección General de Trabajo a través de el director correspondiente, y este está adscrito a la Inspección General de Trabajo. Como recordémonos que todo es prueba y error, en el año de 1997, cuando existían unos requerimientos, la Corte Suprema de Justicia hizo un intento por distribuir estas competencias atendiendo a que decían que no había mucha conflictividad, caso contrario que sí había. Ellos mencionaban que en ese entonces era muy importante distribuir esas competencias específicas. Sergio, ¿será que solo puede apagar su micrófono? Perdone. O no sé si va a hablar. Es que no lo puedo silenciar. Entonces, ellos decían que era muy importante que de una u otra manera se asignaran estas competencias a un solo tribunal de la región. Y vieran qué problemas daba eso, porque al final, de una u otra manera, vamos a ver. De una u otra manera, pues generaba un caos, porque por ejemplo, ya van a ver ustedes las zonas económicas, que eso lo vamos a explicar el día jueves para poder tener la clase completa, pero sí existía de una u otra manera una complejidad, porque por ejemplo, como estaba escrito a un juzgado específicamente de Izabal, por decirlo así, los procesos que se presentaban en Zacapa tenían que correr para Izabal. Entonces, al final era desgastante. Y viceversa, los procesos que se presentaban en Quiché tenían que correr específicamente para el área jurisdiccional. Entonces, eso generó bastante caos. Este acuerdo 18-97, que era de fecha 2 de abril de 1997, estuvo vigente nada más hasta el año 2003, porque en el año 2003 se emite el acuerdo 2-2003, que deja sin efecto este acuerdo, ¿ya? Y al final, este acuerdo 2-2003 lo que hace es ya integrar todos los acuerdos correspondientes, dejarlos sin efecto, pero lo que hace es distribuir la zona específica ya a cada juzgado. Sin embargo, el martes vamos a ver específicamente, o si nos da tiempo ahorita, cómo estaban distribuidos estos acuerdos. Por ejemplo, estaban distribuidos por zonas económicas. Económica número 1 comprendía Guatemala, el Progreso y el Petén. Y tenía los tribunales tenían su sede en la ciudad capital. Entonces, imagínense ustedes la lógica que utilizaron. No, pues ellos sabrán su procedimiento, pero comprendía Departamento de Guatemala, el Progreso y el Petén. Y la sede estaba acá. Entonces, imagínense si era un conflicto colectivo de Palma Africana, tenían que venir a presentarlo hasta aquí. Eso implicaba un gasto, implicaba un costo para las personas. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde existe esa divergencia de los principios del derecho de trabajo, porque el derecho de trabajo es eminentemente especializado, es jurisdicción privativa. Y así, posteriormente, nos vamos a la zona económica número 2. Comprendía los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, y tenía la sede en Cobán. Pues ahí no había ningún desfase, más que pues que tenían que viajar de un departamento a otro. La zona económica número 3, que estaba en Chimaltenango, ¿ya? Y comprendía Chimaltenango, Sololá y Zacatepex. Y así nos vamos con la zona económica número 4, que comprendía el departamento de Escuintla y tenía su sede en Escuintla. ¿Pero por qué específicamente solo Escuintla? Por todos los municipios y por todo el sector comercial, industrial y agro que se maneja en el área. Recuérdense que Escuintla es un departamento eminentemente grande. También tenemos la zona económica número 5, comprendía los departamentos de Izabal, Chiquimula y Zacapa, y el Tribunal de Trabajo estaba en Puerto Barrios. Entonces, imagínense ustedes, pues ellos decían Izabal, Chiquimula y Zacapa, pues tienen que venir a Izabal.
pues Chiquimula está en el 176, Zacapa está en el 141 y Izabal está aquí en el 290 algo, tenían que recorrer 140 kilómetros todavía. Y así sucesivamente, la zona económica número 6 comprendía Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa, y el tribunal estaba en Jutiapa. Entonces, el número 7 comprendía los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango, El Quiché, Totonicapán y San Marcos, y la sede estaba en Xela, que era un poco más regional. La número 8 comprendía Retaluleu, Suchitepeques y Coatepeque, el departamento de Quetzaltenango, y la sede estaba en Retaluleu. Y así sucesivamente se fueron organizando estas zonas económicas que de una u otra manera, ya, al final ya se fueron dando esa integración correspondiente. Yo les rogaría, por favor, si ustedes lo quieren hacer de tarea, ubiquen el acuerdo 18-97 y el acuerdo 2003, perdón, porque al final este acuerdo tiene un punto de derecho que lo que hace es modificar que de una u otra manera la regionalización de las zonas, pero deja vigente la forma en que se integraban las 8 zonas económicas. Es decir, que lo que hace es, bueno, se integran posteriormente, pero sí le da la potestad de que se presenten de una u otra manera ya en el departamento correspondiente. Esto sí vino a coadyuvar específicamente todo lo relacionado. Pues estos, las salas que los vamos a ver el día jueves, esto sí se los quiero explicar, porque aquí ustedes van a entender también cómo funciona, o van a comprender, porque, perdón, todos entendemos, van a comprender cómo funciona el conocimiento de las salas. Es decir, si es un tribunal de conciliación y arbitraje que está en el juzgado séptimo, bueno, entonces de una u otra manera, esto nos va a tocar o va a conocer la sala tercera. Si es un juzgado o el juzgado tercero y cuarto, conoce la sala primera. Entonces, no sé si tienen alguna duda de lo que acabo de explicar, estimados compañeros. Perdón, Elix, ¿solo qué acuerdo dijo? Disculpe. 18-97 y 2-2003. Gracias, Elix. Para servirles. Bien. Si no tienen alguna duda, pues siendo las 18 horas con 55 minutos para que logren entrar a la otra clase, vamos a dejarla acá. Yo les agradezco la comprensión, la tardanza. El día jueves sí empezamos a las 6 menos 5 como hemos quedado. Y si tienen alguna duda, pues me la pueden hacer de una vez o me la hacen el jueves, ¿oyeron? De acuerdo, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. A la orden, buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente le dije buenas noches, a la orden. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes también, a la orden.